Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la incidencia de lesiones deportivas. Como todos sabemos y recomendamos, es que todo tipo de persona, desde un niño hasta una persona adulta, pueda practicar actividad física para tener efectos beneficiosos en su organismo, eh, ser más saludables y tener una mejor calidad de vida. ¿Qué son las lesiones deportivas? Son aquellas alteraciones de los huesos, articulaciones, músculos y tendones que se producen durante la actividad física y se hallan relacionadas con el gesto deportivo, por ejemplo la rodilla del saltador, el hombro del nadador o el codo de tenista. ¿Cómo aparecen? Podemos dividir el cómo aparecen en dos: factores intrínsecos y extrínsecos. Para una mejor comprensión, se suelen clasificar en estos dos factores. Los intrínsecos es la predisposición del deportista y los factores extrínsecos es la exposición a factores de riesgo. Por ejemplo, los factores intrínsecos podemos hablar de lesiones anteriores y su recuperación inadecuada. La edad, el estado de salud del deportista, los aspectos anatómicos, el estado fisiológico. Y como factores extrínsecos podemos hablar sobre la motricidad específica del deporte, por ejemplo, el mal gesto deportivo, el mecanismo de lesión, también pueden ser los traumatismos, puede ser traumatismo directo o puede ser por sobreuso, por gestos repetitivos, velocidad o descoordinación. También la dinámica de la carga del entrenamiento, el tiempo de exposición y la carga que va acumulando el deportista. La competición también hay que ver el nivel del deportista, el tiempo de exposición, que es un disparador fundamental, que es el que provoca más riesgo de lesión. Los materiales y el equipamiento, por ejemplo la superficie, el uso de protecciones, el calzado, las condiciones ambientales también nos afectan, si hace frío, si hace calor, si llueve, si hay sol, el estrés también. Y bueno, después podemos hablar sobre el tipo de actividad en el entrenamiento. Tenemos que establecer dinámicas de entrenamiento, programas de entrenamiento y tener unas pautas preventivas para prevenir lesiones. ¿Qué tipos de lesiones hay? Puede ser por traumatismo directo, que es producida de forma accidental, causada generalmente por agentes externos, puede ser contusiones o heridas, y por traumatismos indirectos pueden ser por distensiones, tirones, desgarros, rupturas de los músculos. ¿Qué podemos tener? En los músculos podemos tener calambres, contracturas, rotura de fibras, desinserción, contusiones, heridas, hernias y hematomas. Por otro lado, en los tendones podemos tener tendinitis, que es la inflamación del tendón, tenosinovitis, distensión, desgarros parciales y roturas completas. En las articulaciones tenemos lesiones de ligamentos, de cápsula y de cartílago. Tenemos luxaciones, subluxaciones, inestabilidad y lesiones de meniscos. En los huesos podemos tener fisuras, fracturas completas e incompletas o periostitis. Podemos hablar de los desgarros, que hay diferentes tipos de grados de desgarro. El grado 0 es una sobrecarga muscular, que con un reposo de 24 horas puede volver a entrenar nuevamente. Después tenemos el grado 1, que es una distensión muscular. El músculo se elonga hasta su punto máximo, pero no se rompe. El paciente o el deportista refiere dolor, pero no sabe bien dónde está ubicado. Puede tener edema y tarda de 10 a 12 días de evolución. No hay discontinuidad de fibras ni nada. El grado 2 es un desgarro parcial un poco más importante, digamos. El paciente refiere como un pinchazo, como un latigazo. Generalmente se recomienda una radiografía o una resonancia para ver el tipo de distensión que tiene. En el grado 2 se elonga el músculo más del máximo de lo que permite. El grado 3 es ruptura total,
compromete el vientre muscular y el paciente no llega a realizar la contracción muscular que ya presenta dolor. Tiene hematoma, es potencialmente quirúrgico y es un hachazo, como dijimos antes, bien marcado. Después, por otro lado, hay otra clasificación de desgarros que se divide en 6. El desgarro miofacial, que tarda de 15 a 26 días y podemos no notarlo. El desgarro fibrilar son hasta 2 milímetros de grosor y tiene edema. El desgarro multifibrilar son varias pequeñas rupturas. Después está el desgarro fascicular, que es unión músculo y tendón. El desgarro total, que es la rotura del tendón. Y las adherencias son aperturas de la cicatriz o un redesgarro. Por ejemplo, uno se desgarra, se cura y fue mal curado y ahí está la adhesión. Generalmente se da cerca de la zona periférica del desgarro anterior. El tratamiento normal y convencional arranca en el reposo. ¿Desde cuándo? Al notar la primera molestia debemos terminar la actividad deportiva para realizar los estudios correspondientes. ¿Qué tenemos que hacer? Apenas sentimos esa molestia, inmovilizar la zona. ¿Cuánto tiempo? El tiempo mínimo que requiera la lesión. Para esto hay que saber exactamente qué nos pasó y qué tan nocivo fue la lesión que tuvimos. Y las precauciones que tenemos que tener, y después de un periodo de reposo siempre hay que hacer rehabilitación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una inmovilización de alguna parte afectada de nuestro cuerpo pierde masa muscular, fuerza, tono, y hay que recuperar todo eso para poder volver a la actividad. ¿Aplicamos frío o no aplicamos frío? En la primera medida, en todas las lesiones, ¿qué nos genera el frío? Nos disminuye la hinchazón, nos calma el dolor, reduce el espasmo y favorece la recuperación. No conviene que lo utilicen las personas que tienen mala circulación, tengan exceso de sensibilidad al frío o padezcan inflamación con frecuencia. Y hay personas que tienen la piel frágil que también es recomendable no utilizarlo. ¿Qué hacemos cuando aplicamos frío? No lo aplicamos directamente sobre la superficie de la piel. ¿Por qué? Porque podemos quemar la piel y en algunas ocasiones con el frío vamos perdiendo sensibilidad y no nos damos cuenta y el hielo nos termina quemando. Hay que aplicarlo entre 15 y 20 minutos cada 2 o 3 horas por día. Algunos de los factores que depende de la prevención de lesiones son una preparación física adecuada al tipo de actividad que realizamos, la correcta entrada en calor, utilizar el equipamiento correspondiente, como hablamos, calzado, ropa, protectores. ¿Por qué? Porque después, si usamos, por ejemplo, el calzado de tenis, no lo usamos un calzado de correr para estar adentro de la cancha. El impacto, las patinadas y todos los movimientos que hacemos con el pie nos puede llevar a torcernos el pie, a tener una lesión en el talón de Aquiles, en la rodilla. Cargamos mucho peso cuando jugamos al tenis, entonces el calzado adecuado nos ayuda a prevenir estas lesiones. También lo que tenemos que hacer es controlar la salud con frecuentes análisis y controles médicos, desde cardiólogo, neumonólogo, diabetólogo o todas las patologías previas que pudimos haber tenido, controlarlas. Tener una alimentación equilibrada, evitar sustancias nocivas y descansar. Siempre que tengamos algún síntoma, dolor, fatiga, ya sea desde un músculo hasta un dolor en el pecho, un pinchazo o demás, termina la actividad física. Está demostrado en un estudio que las personas que tienen un bajo nivel deportivo tienen más incidencias a padecer lesiones. ¿Por qué? Porque el gesto deportivo no es el adecuado, porque no tienen una preparación física adecuada, porque el calzado generalmente no es el correcto. Entonces es importante que cada deportista analice la actividad o deporte que va a hacer, teniendo en cuenta el nivel de intensidad y volumen para poder planificar adecuadamente
la actividad sin producir lesiones. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir lesiones? Bueno, ya lo hablamos un poco. Los elementos ambientales, tener en cuenta el espacio físico y la superficie, con fin de evitar golpes e incidentes debido al estado del pavimento o de la cancha, que la cancha esté lisa, que no tenga piedras y demás. La temperatura ambiental, evitando momentos de máximo frío o calor, por eso tenemos que pensar en el horario de entrenamiento para que esto no nos afecte. Los elementos materiales, material y equipamiento adecuado, poniendo en especial énfasis en los elementos de protección o de cuidado para prevenir estas lesiones, el uso de calzado adecuado, prevención en relación a la salud, que ya lo hablamos. Es imprescindible y generalmente cuando vamos a algún torneo y demás nos piden un certificado médico, que es imprescindible para realizar actividad física. Previo a cualquier actividad física, también lo que tenemos que hacer es facilitar la elasticidad articular y aumentar la temperatura corporal para evitar posibles y futuros desgarros. Ejemplos de lesiones más frecuentes, no solo hablando de tenis, sino de todos los deportes en general, podemos hablar de hombro nadador, epicondilitis y epitrocleitis, que es el codo de tenista y codo de golfista, que es lo que nos pasa a menudo a nosotros, la rodilla del saltador, pubalgia en fútbol, tendinitis del manguito rotador nos pasa mucho en tenis, impingement de hombro se trata de movimientos repetitivos como el saque, el desgarro y fractura nos puede pasar en cualquier deporte y hasta en nuestra vida cotidiana. Las fracturas hay diferentes tipos, las abiertas, que son las más graves, que es cuando se rompe la piel, es cuando llamamos fractura expuesta. La cerrada hay diferentes, en tallo verde se rompe pero no se separa, es como una grieta, podemos llamarlo así. Abulsión, un fragmento del hueso, está adherido a un tendón y es arrancado. En rodete el hueso se dobla pero no se rompe, es como si quisiéramos romper una rama pero no la podemos romper, y ahí en el medio de la rama es donde lo llamamos rodete. Corvinuta, que es en muchos fragmentos muy chiquititos, que es muy difícil de reparar, y la espiralada es rodeando el hueso, como si fuese en círculos hacia abajo. Podemos repararlo de dos maneras. La reparación primaria son fragmentos que pegan por contacto. Huesos planos, por ejemplo, la rótula, la escápula, son más fáciles de pegar. No hay callo visible. El callo visible es, por ejemplo, tenemos el hueso y cuando tenemos una fractura se va formando un callo por arriba que se muestra en las radiografías como que la fractura está consolidando de buena manera. Y podemos estar hasta 150 días. Y reparación secundaria necesita mayor irrigación, el callo es muy voluminoso, entonces nos damos cuenta, y sí o sí necesitamos yeso, matriz de cartílago para formar el callo óseo. Tipos de desgarros, ya los hablamos anteriormente, pero acá los tienen escritos. Los desgarros más comunes son entre 5 y 7 milímetros, que lo creemos muy chiquitito, pero para un músculo es demasiado, porque los músculos no son tan largos como creemos. Se insertan de diferentes maneras y, por ejemplo, el cuádriceps no es un músculo entero, son 4 músculos que llamamos el cuádriceps, por ejemplo. Entonces, si nos desgarramos el vasto interno, es una parte del cuádriceps, pero el vasto interno es muy chico. Entonces, cuando creemos que son 5,8 milímetros, creemos que es muy poco, pero para generar y regenerar el desgarro, para que el músculo esté como sano, tarda mucho tiempo. Y el desgarro más grande es hasta 1,8 centímetros. Son casi 15 milímetros que nos podemos desgarrar el isquiotibial o el gemelo. Son desgarros que todavía tardan mucho más en recuperarse.
Por ejemplo, en el músculo desgarrado del recto anterior. Por ejemplo, en los corredores es más difícil de rehabilitar porque al correr de manera recta no se siente dolor y el paciente ya piensa que está bien. En el futbolista es más fácil porque el paciente tiene miedo de realizar cambios de velocidades o de direcciones. Por ejemplo, la rehabilitación del recto anterior, la fase 1 es vendaje compresivo, hielo, drenaje, Price, que es protección, reposo, hielo, compresión y elevación, además del trabajo a partir de las 72 horas de la lesión. Realizar el fortalecimiento del core, que son todos los músculos de la espalda, elongación y fortalecimiento. Ejercicios isométricos, todos sin dolor. Favorecer la remodelación, la vida diaria sin dolor, bicicleta, trote suave, control isométrico y después, si el dolor le disminuyó el 50%, recién podemos pasar a la fase 2. La fase 2 es el rango de movilidad, por ejemplo, aumentar el rango de movilidad entre lo que queremos hacer, mejorar un 50% o más del rango de movilidad que tenía previamente. Hay que hacer los ejercicios con mayor dificultad y mayor fuerza. Ejercicios excéntricos de manera moderada, seguir con hielo, ejercicios isométricos en fuerza máxima sin dolor, trote hacia atrás y hacia adelante con el 50% de la capacidad del paciente sin dolor. Después pasamos a la fase 3, que son ejercicios aplicados a la técnica. Mayor trabajo excéntrico, entrenamiento específico, hielo y vuelta a la actividad. Bueno, si tenés alguna duda, pregunta, sugerencia o lo que necesites hablar, si se te ocurrió algo, me podés escribir a mí o a cualquier profe para preguntar cualquier duda. Y a la vez seamos conscientes que con nuestra actitud se juega la vida de muchas personas. Y sobre todo seamos responsables y solidarios. Yo me quedo en casa, espero que vos también. Gracias.